Entre las grandes polémicas de la historia de la filosofía, que yo creo que de alguna manera se sostienen, hay una que surgió ya con los primeros pensamientos filosóficos en la maravillosa Grecia de los presocráticos, y es la cuestión del ser y del devenir. Los griegos habían intentado dar cuenta de lo que entendían por ser, algo así como el origen de la realidad cósmica, el fundamento de ella y quizá también lo permanente, lo que unifica la multiplicidad de la evidencia sensorial. Esto tuvo comienzo allá por fines del siglo VI, principios del V antes de Cristo, en Jonia y también en el sur de Italia, en lo que era la Magna Grecia de entonces. Los filósofos los primeros fueron los jónicos, los de Mileto, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito de Éfeso, y en Italia la escuela de los pitagóricos, la escuela de los eleatas. Toda esta etapa fue una etapa en donde se buscó el ser, el fundamento, el arjé o principio, como se lo llamaba en aquella época, y se lo intentó encontrar de diversas maneras. Primero apelando a una suerte de sustancia no solo material, sino también viviente, animada, capaz de darse a sí mismo su propia movilidad y de alguna manera divina. Estos hombres, llamados hilozoístas, por la unión de hile, materia, zoos, animal, ¿no? Materia animada, materia viviente, pensaron en el agua, en el aire, o Anaximandro, por ejemplo, en el apeiron, que era una sustancia indeterminada, infinita, indefinida, como el ser, como el fundamento, por decir así, de la existencia. Pero otros, como los pitagóricos, pensaron en el ser de una manera bastante más abstracta, por ejemplo, como una estructura de la realidad que era de índole matemática. Esto nunca quedó del todo claro, pero era algo así como si la realidad tuviese una estructura última de tipo aritmética o aritmético-geométrica, medible, una estructura cuantitativa, por decirlo así, y esta tradición pitagórica se mantuvo en el tiempo a través, por ejemplo, de Platón, y llegó, yo diría, hasta muy avanzado el curso de la historia. Galileo llegó a decir que el universo está escrito en caracteres matemáticos y que de lo que se trataba era de saber leerlos, y esto es decididamente una herencia pitagórica. Pero hubo un pensador, Heráclito de Éfeso, que pensó la problemática del ser ligada con la problemática del devenir, o sea, del cambio. ¿Qué significa que algo sea o qué significa que algo cambie? Se dice que llegó a negar el ser, que llegó a afirmar la pura existencia del devenir, como si hubiese dicho que nada es y que todo cambia. Esto es difícil de entender porque cuando uno dice que algo cambia, bueno, pues hay un algo que es, pero que cambia. Entonces la razón no entiende muy bien qué es un devenir de algo si no hay un algo que pueda devenir. Quizá por esto es que se ha preferido pensar que Heráclito entendió que no que el ser no existe, sino que el ser es la forma concreta, la legalidad por la cual el devenir se manifiesta.
la ley misma del devenir, y pensó en términos de armonía de opuestos, que son lo que en definitiva impulsa la transformación de la realidad. De modo que de estas dos miradas, en una el ser no existiría y en la otra sería la ley misma por la cual todo lo que es deviene. Contra la primera postura, la de que el ser no es, se alza la figura de Parménides de Elea, que se coloca en la actitud opuesta, niega el devenir y afirma el ser. Y niega a tal punto el devenir que lo que dice es que solo puede ser el ser, y el devenir, que obviamente asocia con el dejar de ser o con el llegar a ser, lo vincula con la nada, con el no ser. Para que algo cambie, de alguna manera la nada, el no ser, debería existir, y la nada es inconcebible, lo cual hasta hoy no ha sido desmentido. Entonces, en antítesis absoluta con Heráclito, Parménides afirma no que el ser no es y el devenir es solo lo que es, si es que eso es lo que quiso decir Heráclito, aunque hoy quizás se piense otra cosa. Parménides afirmaría que el ser es y el no ser no es, incluso con esas palabras. La cuestión es si hemos podido superar esta cuestión o este tema. En realidad no. El problema de la nada, por ejemplo, perduró. El problema del ser, según Heidegger, quedó en el olvido y se transformó en describir formas de lo que es decir, características de lo ente, pero no se habló, quizá como Heidegger pensó que se había empezado a hablar del ser, de aquello que hace posible que el ente sea. Se produjo lo que Heidegger dice un olvido del ser, y en su filosofía, ya en pleno siglo XX, de lo que se trata es de recuperar la problemática del ser, preguntarse qué es el ser, cuál es su sentido. Y así dedicó su vida al tema, quizá dando un salto formidable de más de 2500 años en la historia de la filosofía. El tema de la nada también está tratado por Heidegger y de hecho por Sartre, aunque la nada sartreana no coincide mucho con la heideggeriana, en un texto famoso de su primera época, de la época decididamente existencialista, que es el ser y la nada. Es decir, el tema del ser y de la nada es un tema que jamás ha perdido actualidad. Y la cuestión del devenir, que Parménides negaba y Heráclito afirmaba con contundencia, pasó a ser tratada ya desde los tiempos griegos de distintas maneras. Una de esas maneras fue, por ejemplo, plantear que el ser estaba dividido en partes. Era una mirada no monista sino pluralista sobre el ser, y los pluralistas como Empédocles, Anaxágoras y los atomistas estipulan cuáles son esas partes del ser. Entre ellos obviamente se destacan los atomistas, Leucipo y Demócrito del siglo V, el mismo siglo de Sócrates, donde se produce por su parte el invento, porque ese es el término correcto, del átomo, de aquello que no tiene partes, y conciben el ser dividido en dos grandes ámbitos: el ser del vacío, que no es la nada, porque el vacío es. La nada sería incluso también ausencia de vacío, lo cual es obviamente inconcebible. Y el ser de los átomos, partido en infinitas partes, cada una un átomo, que se mueven y chocan entre sí y generan los conjuntos atómicos, las cosas, por decirlo así. Y el devenir entonces no es otra cosa que el movimiento de las partes del ser en el seno del infinito vacío. De todos modos, esto por supuesto continuó, fue tomado como era de imaginar por la ciencia,
y no es el momento para ver cuáles fueron las miradas sucesivas de la ciencia en el tema, ni siquiera de la filosofía, sino indicar algo que es interesante. Podemos entender nosotros de qué hablamos en la vida cotidiana y obviamente en la filosofía cuando hablamos de que el ser deviene. Uno podría decir obviamente que sí, sin embargo no es tan obvio. Demos un ejemplo sencillo. Imaginemos un árbol que yo he plantado y lo hice hace mucho, y ahora, después de mucho tiempo, lo veo y digo, ¿cómo ha crecido este árbol? ¿Qué quiere decir cómo ha crecido? Bueno, que el árbol ha devenido. Entonces hay algo que devino. Sí, claro, el árbol. Pero si devino no es el árbol que era. No. ¿Pero qué es entonces? ¿Otra cosa? ¿Otro árbol? No, el mismo, pero cambiado. ¿Y qué quiere decir el mismo, pero cambiado? Porque si está cambiado no es el mismo, y si es el mismo no está cambiado. Y esto no es un juego de palabras. Llevándolo a un plano más personalizado, ¿qué es la identidad?, se pregunta uno. ¿En qué consiste la mía, por ejemplo? Si yo digo que, de alguna manera, yo soy el que fui, pero también tengo que admitir que ya no soy el que fui, ¿de qué estoy hablando? ¿Puedo yo pensar que aquel niño que era yo a tal edad, que hacía esto y aquello, ya no existe de ninguna manera? ¿Y cómo es que me recuerdo siendo aquello que era? ¿Es una pura cuestión psicológica? Se podrá decir, por supuesto, que todo esto depende de la memoria, que la identidad misma, en el caso de un hombre, es una consecuencia de su memoria. Se podrán dar explicaciones psicológicas, pero con el árbol esto no va, y en realidad el problema sigue siendo un problema muy grave, pero no por una cuestión humana o en particular por una cuestión que la psicología debería debatir, sino porque filosóficamente el problema, confesémoslo, no ha terminado de resolverse en plenitud y sigue siendo una cuestión de debate.